Bueno, nos acompaña esta mañana aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta el director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Adolfo Fábrega. Ayer se anunció el monitoreo de 500.000 de dispositivos del gobierno ante las amenazas de los hackers. Buenos días, Adolfo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se va a monitorear 500.000 de dispositivos? ¿Cómo funciona eso? Buenos días. Así es, buenos días, un gusto estar con ustedes. En efecto, hemos visto una cantidad de intentos de ataque que va exponencialmente creciendo en los últimos meses. Y yo sé que la población está bastante preocupada. Bueno, ¿qué estamos haciendo en la Autoridad de Innovación? Y lo que estamos haciendo es siguiendo las mejores prácticas y los marcos de referencia a nivel internacional más reconocidos. Y eso nos da entonces la capacidad de implementar herramientas muy poderosas que son las líderes en los cuadrantes Gartner, que es básicamente la medición que hace a nivel mundial esta empresa que nos dice cuáles son las herramientas líder. Y esas las estamos implementando. Una de ellas ya se puso en marcha. Es la herramienta que nos permite medir la exposición de riesgo. Eso quiere decir que tenemos un contacto con toda la superficie de ataque. ¿Qué quiere decir? Todos los dispositivos digitales del gobierno nacional, en este caso, pues los primeros 500.000. Eso quiere decir computadoras, dispositivos electrónicos, impresoras, todo lo que sea un recurso electrónico. Remotamente estamos midiendo qué tan configurado está, qué tan actualizado está, qué tanto riesgo presenta. Y el que presenta un riesgo lo comunicamos entonces a la Dirección de Tecnología de la institución dueña del dispositivo. De la misma manera estamos implementando, ya llevamos 15 instituciones, las prioritarias, las más, digamos, críticas, implementando una solución que nos permite saber todo lo que está pasando a nivel de la red. Entonces, cualquier patrón anómalo nos lo reporta y entonces tomamos acciones para mitigarlo. Adicional a esto, fortalecimos el CECIR, que es nuestro equipo de atención a incidentes. Sabemos que ese equipo estuvo bastante ocupado en los últimos meses porque pues, se presentaron algunos incidentes, pero ya ese equipo está muy fortalecido para asegurar que cuando se presenta una situación sea tratada y el impacto sea el mínimo posible. Y creamos un SOC gubernamental, que es un centro de vigilancia de ciberseguridad que monitorea en tiempo real entonces todos estos incidentes. Adicional a eso, muchas otras cosas, y ayer fue una gran noticia que publicamos una resolución que le da entonces un marco jurídico a las instituciones para seguir los 10 pasos más importantes que tienen que controlar en sus instituciones, ahora pues con un marco que los apoya. Eso quiere decir controlar los accesos debidamente, múltiples factores de autenticación, tener sus firewalls y su perímetro bien controlado, tener todos los dispositivos debidamente actualizados, hacer pruebas de penetración, en sí, digamos una serie de pasos que tienen que seguir, que ya muchos de ellos lo estaban haciendo, muchas instituciones están muy bien protegidas, pero esto entonces nos permite comunicarlo bien, ¿no? Administrador, entonces antes había menos protección por todo lo que usted está diciendo, es decir, se han tenido que hacer estos ajustes ante esta ola de ataques que al final del camino ya hemos visto algunas instituciones vulnerables como Caja del Seguro Social, Contraloría varias veces, Ministerio de Economía, ¿se han hecho estos ajustes entonces? Claro, sí, Contraloría, digamos, fue una situación un poco diferente porque el hecho de ser una red social es un sistema ajeno al gobierno y podemos utilizar entonces algunos factores para controlar, pero la seguridad depende de esa red. Sin embargo, en el caso de sistemas del gobierno nacional, sí, cuando llegamos, gran parte de las ventanas y las puertas en la casa estaban abiertas. Entonces, eso obviamente es un riesgo altísimo. Lo hemos ido mitigando, hemos ido cerrando. Sabemos que todavía nos quedan algunas vulnerabilidades por cerrar. Vamos a tratar de llegar prontamente, por supuesto mucho antes de que finalice el año, a un punto muy aceptable de tener todas las vulnerabilidades bajo control y ya estar simplemente en un seguimiento día a día, porque todos los días surgen nuevas cosas. Estamos digitalizando el Estado, estamos modernizando muchas instituciones y eso entonces nos crea más procesos digitales, sube el riesgo. Ahora, Adolfo, sí, el que se anuncie que se va a monitorear 500.000 de dispositivos del Estado es la acción que se está tomando en este momento, pero yo asumo entonces que esos dispositivos no estaban siendo vigilados, o sea, no había control sobre esos dispositivos. Es correcto, muchas instituciones sí tienen, por supuesto, algunos mecanismos para controlar y tienen mecanismos entonces para vigilar. Ahora lo que estamos es subiendo, digamos, una capa adicional, de manera que desde la AIG tenemos entonces esa visibilidad. Lo más importante es que antes estábamos en una situación reactiva, es decir, sabíamos que teníamos las puertas abiertas y cuando se presentaba una situación se atendía. Ojalá que no fuera una situación de alto impacto, pero teníamos que atenderla para mitigar lo más posible ese impacto. Ahora nos vamos a lo proactivo, ahora estamos vigilando. Es como si hubiéramos puesto un centro de vigilancia por camaritas, solo que en esquema digital.
Si un funcionario, por ejemplo, conecta una máquina infectada en una red partícipe de la Red Nacional Multiservicio, que es la red gubernamental, automáticamente nos llega una alerta, segmenta esa máquina, nos da el informe de exactamente cuál es el malware que tiene esa máquina, cómo está infectado. Todo ese control lo estamos haciendo en este momento en la IG. La realidad, se ha dicho, antes no se tenía. Y por eso es que entonces estábamos en una situación bastante preocupante. Hoy día estamos en una situación mucho más controlada. Nada de esto nos da garantía, porque todos los días están saliendo nuevas tecnologías. Así como para nosotros tenemos nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y el ejemplo perfecto es el subsidio del combustible que hace poco sacamos en cuestión de 3 semanas. Bueno, esa plataforma, que tiene más de 1 millón de transacciones ya, la logramos hacer tan rápido apoyados en inteligencia artificial. Pero asimismo los atacantes también tienen esas tecnologías mucho más avanzadas. Estaba viendo que en el tema del incremento de los ataques fue creciendo de 200, 300 y 500%, es decir, una cifra exponencial. La verdad es que en los últimos 6 meses sí hemos visto un incremento exponencial impresionante en los intentos de ataque. Eso no quiere decir que se materializan en un incidente, porque obviamente, así como tenemos mejores goleadores, el portero también va subiendo su calidad. Nosotros estamos, pues, obviamente, tratando de mantenernos lo más al día posible. Hemos hecho inversiones que a nivel de gobierno nacional nunca se habían hecho. Solamente en la AIG estamos haciendo inversiones de $6 millones en estas herramientas, porque son, de nuevo, las líderes a nivel mundial. Y en las instituciones se están haciendo inversiones bastante importantes también en ciberseguridad. Adolfo, ¿se ha podido identificar de dónde vienen esos ataques? ¿Algún país en específico? Sí, hay unos países, normalmente vienen, digamos, del área asiática. Tenemos algunos ataques que provienen de Europa. Sin embargo, vienen de diversos países y también es importante que muchos de ellos vienen de unos países donde no necesariamente es el punto final. O sea, puede que hayan algunas capas posterior que no necesariamente las podemos detectar, porque estas son organizaciones bastante avanzadas. Usualmente son organizaciones conocidas, pero las personas que están detrás de las organizaciones no se conocen. Entonces, son ataques que vienen de diferentes fuentes. Eso, sin embargo, es una ventaja. Eso quiere decir que no tenemos un atacante único que está teledirigido hacia Panamá. Estos son tendencias mundiales que se están dando porque obviamente tratan de entrar a los países que están más débiles. Eso también nos reduce el riesgo a futuro, porque si Panamá mejora drásticamente, como lo hemos estado haciendo, su capacidad de protección, entonces para el atacante es más fácil irse a algún país o alguna institución que sea mucho más débil y que le dé la capacidad de una remuneración financiera, que en estos casos principalmente es lo que están buscando. O sea, son atacantes que vieron la vulnerabilidad de los sistemas en Panamá, se pasaron la voz y comenzaron a atacar de manera sistemática, porque tú mismo acabas de reconocer que en los últimos meses sí hay un incremento en estos intentos de ataques. Así es, hay un incremento en tendencia mundial. Ajá. Es decir, no es que en Panamá específicamente ha habido un incremento, sino a tendencia mundial es que ha habido un incremento, incluso empresa privada a nivel mundial. ¿Qué sucede? Cuando todos estos ataques se vuelven virales y sobre todo los que son incidentes que se dan, la viralidad crea entonces que otras organizaciones traten de hacer lo mismo. Es la realidad. ¿Qué pasa? Tenemos que estar unidos como país en esto, porque la ciberseguridad no es un tema de que es que le está pasando al gobierno, le está pasando a la empresa privada también y nos pasa día a día a los ciudadanos en general. Aquí está metida la academia, la sociedad, la empresa privada, la empresa pública. Todos estamos en esto porque los atacantes están tratando cualquier puerta abierta. Tenemos que unirnos en compartir información y no es un tema de, bueno, es que fuiste tú, entonces te voy a recriminar. No es que la empresa privada debe tener miedo cuando tiene un incidente. No, reporten los incidentes a la ANTAI. La ANTAI es la entidad que se encarga de recopilar todos los incidentes, sobre todo los de protección de datos personales. Es decir, si una empresa tiene una base de datos con sus clientes y fue vulnerada, reporten a la ANTAI. No es para un tema de multas, no es para un tema de recriminar, es para un tema de saber lo que está pasando y nosotros en la IG entonces tomar acciones. Ahora, si bien es cierto que el sistema, y tenemos conocimiento que se han dado hackeos a sistemas específicos y a instituciones específicas, han sido vulnerados, pero no han logrado su objetivo de cobrar rescate al Estado. Sabemos esa parte. En efecto. Sabemos que la información ha sido restablecida, pero también sabemos que hay información que ha sido robada de los servidores y se está distribuyendo
en la llamada web oscura. ¿Qué pasa con esa información? O sea, ¿qué va a hacer el Estado para recuperar esa información? ¿Se puede recuperar? ¿O qué tipo de acciones contra las personas que robaron esa información y contra los ciudadanos que han quedado desprotegidos con sus datos en la web oscura? Bueno, por suerte muchos de los casos que hemos tenido ha sido información pública. Ha sido información pública que estaba en servidores y en servicios de aplicaciones del Estado, que fue entonces exfiltrada y existió la amenaza de su publicación. En muchos de los casos que hemos tenido no llegan ni siquiera a la publicación final, porque al solicitar un dinero y saber que entonces el gobierno nacional no va a negociar con delincuentes y no va a pagar ningún tipo de remuneración a delincuentes, entonces dejan el caso a un lado. Sin embargo, en algunos sí han publicado información y hemos tenido la ventaja de que muchos de esos ha sido información que ya era pública, que quizás el atacante pensó que era de más alto impacto. Pero nuestro, digamos, enfoque en este momento es más la protección por lo que puede suceder. Porque si bien se dieron algunos incidentes, pueden suceder incidentes adicionales. Estamos protegiendo y por eso vamos priorizando en cuáles son las instituciones que más alto impacto pueden tener en términos de la información, digamos, más sensitiva. Hemos cubierto instituciones de alto impacto como el aeropuerto de Tocumen, como la Presidencia, como el Ministerio de Economía y Finanzas, como el IDAN. Todos estos estamos cubriéndolo con tecnologías aún más avanzadas para tener esa visibilidad y la capacidad de actuar de inmediato cuando se da alguna posibilidad de vulnerar. Administrador, usted habló en una entrevista pasada aquí precisamente sobre una licitación que se está haciendo, se está trabajando. ¿Lo que está pasando de alguna manera pudiese adelantar, priorizar esta licitación o sigue con sus fechas como estaban establecidas? Bueno, como en la Autoridad de Innovación quisimos hacer la mayoría de los proyectos, con excepciones muy puntuales, hacerlas por licitación de libre competencia. Queríamos tener la mayor transparencia posible. Nos tomó más tiempo que, digamos, una contratación directa. Pero esta es la balanza entre mitigar los riesgos, pero mitigarlos bien, hacer el trabajo bien. Entonces hicimos licitaciones a libre competencia que nos tomaron prácticamente un año cada una, y eso entonces es lo que nos permitió ahora, en 2026, ya en tener esas herramientas implementadas. Pero ya, por ejemplo, la licitación más importante de la herramienta de manejo de exposición se licitó, se adjudicó, se implementó. La del NDR, que es lo que nos permite visualizar todo, se adjudicó y se implementó. El WAF, que es una herramienta que nos permite tener, digamos, un firewall sobre las aplicaciones, ya se implementó. Ahora estamos haciendo una bóveda gubernamental de respaldos, que es un proyecto que sí estamos viendo la posibilidad, en este caso simplemente por la premura, hacer un esquema de cotización en línea con procedimiento excepcional, pero estas son las licitaciones que hasta ahora han tomado tiempo, pero se han hecho de la manera más transparente posible. Ya finalmente están implementadas, podemos dormir un poquito más tranquilos en la IGE, pero todavía, vuelvo y repito, es un tema de día a día. Todos los días estamos encima de esto, estamos vigilantes, tenemos mucho mejores equipos, mucho mejores herramientas que cuando empezamos, pero todos los días surge algo nuevo.